Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Jesús de Santiago y al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra por acogernos esta noche aquí, en que vamos llegando al final de esta jornada de Centroamérica Cuenta que comenzaron el día lunes. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Vamos a esperar al doctor Godínez entonces. Vamos a traer al doctor Godínez a Nicaragua a dar un curso sobre honestidad policial. Y sobre honestidad crítica también. Como le decía antes del ingreso del doctor Godínez, estaba agradeciendo al Jesús de Santiago por su hospitalidad y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Vamos ya en la fase final de este encuentro, cerraremos mañana en la ciudad de León con 2 mesas y el acto de clausura, que será todo en la sede de la Alianza Francesa de la ciudad de León. El hecho de que estemos aquí, los 4, y el doctor Godínez también, no debo olvidarlo para no enojarlo, se debe a la coincidencia de las invitaciones que fuimos haciendo y de repente nos dimos cuenta de que entre los invitados había 4 o 3 premios Alfaguara y yo, que soy el organizador, el 4º. Nos privamos de la presencia de un 5º, que es el colombiano Jorge Franco, que a último momento no pudo venir porque tuvo que someterse a una operación, a una intervención quirúrgica precisamente esta misma semana, de manera que en realidad hubiéramos sido 5, y pensamos que no deberíamos desperdiciar esta oportunidad de tener aquí a escritores de diferentes generaciones, de diferentes países, por supuesto, y de diferentes estilos y contenidos literarios. A lo largo de esta semana hemos podido estar con Juan Gabriel Vázquez anoche en la Alianza Francesa, en una conversación con otro estupendo escritor colombiano, Héctor Abad Facholince. Tuvimos la oportunidad de ver a José Ovejero en el Centro Cultural Español interpretando en monólogos teatrales algunos de versiones de sus propios cuentos. Se trató de una experiencia verdaderamente inolvidable. Y ahora hemos visto a Javier Velasco con su Partenier en su magnífica actuación anterior. Eso nos demuestra que somos muy distintos. A mí me encantaría alguna vez aparecer con alguien parecido al doctor Godínez. Siempre que yo veo a un muñeco, no quiero ofenderlo llamándolo muñeco, ojalá no me oiga, eso me trae de regreso a mi infancia, y siempre he querido yo tener un doctor Godínez, pero no me siento con las habilidades suficientes. Eso nos pasa a todos, estoy seguro, ¿no? Con las habilidades suficientes para aparecer en público con él. De manera que esta pretende ser una conversación abierta. En el programa lo que dice es que la pregunta es: la naciente narrativa europea y latinoamericana se alimenta de la
recesión económica internacional y del vacío espiritual que deja la sociedad del bienestar y sus grandes interrogantes. ¿Se está retornando a una literatura realista? Es la pregunta. Esto no es más que un marco de acercamiento a un tema de discusión que es necesariamente abierto. Yo escuchaba esta mañana a José Ovejero reaccionar frente a la pregunta ¿para qué sirve la literatura? Con una pregunta que no deja de ser ociosa, ¿no? Él decía que la literatura sirve para dar felicidad, para dar alegría, y si no es suficiente, la pregunta sobra. Y a Aute le preguntaban la noche anterior en el Centro Cultural Español que pensaba de la literatura comprometida, y él dice que nunca ha escrito canciones de protesta. Eso me pareció también muy significativo para darnos una idea de lo que el arte verdaderamente es. De manera que yo quisiera, y tomando como eje esto del realismo, quisiera comenzar preguntándole a José sobre lo que es la literatura española contemporánea y en la cual se siente el inserto. La palabra realista a mí no deja de sonarme como una redundancia. A lo largo de la historia de la novela hemos tenido naturalismo versus romanticismo versus realismo, después realismo versus realismo versus naturalismo, pero todo al fin y al cabo tiene que ver con la realidad y con la manera en que la literatura transforma la realidad y lo que nos entrega es una realidad paralela. Pero bueno, la literatura del española contemporánea a lo largo que se acercaba del siglo XX y al comienzo del siglo XXI comenzó a tomar en cuenta, José, la historia. Es que me parece algo que cuando se da el fenómeno de la transición democrática y el final de la dictadura franquista, yo siento como que la literatura española no se ocupa de la historia, pero luego comienza a regresar a los años de la guerra civil, de la República Española, del fenómeno histórico contemporáneo, y eso es un verdadero boom, se convierte en un verdadero boom. Pero La invención del amor, la novela de José que ganó el premio Alfaguara en 2013, pues para mí se aparta de cualquier canon o de cualquier tendencia y viene a representar ya algo distinto en la literatura española del siglo XXI. Sobre eso, de la manera más abierta que pueda, yo no quiero meterte dentro de ningún corsé quisiéramos escucharte. Sí, muchas gracias. Pues es que es una pregunta bien complicada, porque no es tan fácil resumir la literatura española, en la que además yo creo que hay tendencias muy diversas y opuestas, además. Yo recuerdo a algún escritor español hablando de la mafia del realismo, ¿no? Como si fuese una especie de enemigo que había ahí y que impedía que la literatura española se desarrollase de verdad. Después de la transición en España se dio ese fenómeno que se acabó llamando movida, que significaba una clara despolitización de la literatura. En España todo era político durante la dictadura y cuando llega la transición toda una serie de autores, de cineastas, de artistas plásticos deciden que ya está bien de realidad, que ya está bien de historia, que ya está bien de compromiso político, vamos a jugar. La literatura es un juego, la literatura puede ser divertida. La realidad en el fondo no existe, lo único que existen son los discursos sobre la realidad, los juegos con la realidad, etc. Es decir, bueno, eso que podríamos llamar la posmodernidad también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues como todas las tendencias se pasan, ¿no? Entonces, eso que dominó durante un tiempo la literatura española, digo dominó durante un tiempo, pero había otras corrientes distintas. Como tú bien dices, la literatura sobre la guerra civil, la literatura sobre los años siguientes a la transición también estaba ahí, ¿no? Pero entonces ahora parece que hay justo lo contrario. Empiezan a premiarse novelas que se alejan de ese juego metaliterario, empieza a haber toda una serie de autores, y curiosamente autores más jóvenes, que sí buscan en la literatura una relación clara con la realidad
porque parecía antes que los que hacían eso eran las generaciones anteriores y las más jóvenes se alejaban de todo tipo de realismo, de todo tipo de compromiso con la realidad. Y ahora mismo, bueno, pues los frentes siguen ahí, sigue habiendo escritores que piensan que la literatura en el fondo no tiene que reflejar la realidad, no tiene que cuestionarla, sino que es un juego artístico, un juego aparte, y hay quienes consideran lo contrario. La crisis, por supuesto, ha jugado a favor de los segundos. Yo creo que la literatura se nutre de las tensiones del individuo, de las tensiones de la sociedad, está buscando siempre esa especie de punto de fractura. Entonces, cuando yo vi que el título de nuestra charla era novelar la crisis o algo por el estilo, digo, bueno, la literatura siempre ha novelado las crisis, que pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser individuales. En mi caso, pues debo confesar una cierta inseguridad, porque yo por un lado defiendo que la literatura no tiene por qué comprometerse con nada. ¿Quién le pediría a Kafka que fuese comprometido políticamente? ¿Cuánto estaríamos perdiendo si esperásemos de él eso? Y por otro lado siento un cierto malestar cuando considero que la literatura está al margen de la sociedad, que yo creo que es, bueno, una especie de mito romántico del escritor que puede vivir y escribir sin tener en cuenta lo que está sucediendo porque él tiene la inspiración y el genio y puede hacer lo que quiera. Mito romántico posmoderno, en realidad. Y yo he intentado, sin saberlo, ir resolviendo esa paradoja. ¿Dónde estoy yo? Bueno, pues he escrito una literatura, tú mencionabas la invención del amor, que aparentemente no tiene que ver con la sociedad, es una historia privada de un individuo que decide comportarse de una determinada manera, a la que le anuncian una muerte de una mujer a la que no conoce, pero decide hacer como si la conociese y engañar a todos, y dices, bueno, es novela psicológica burguesa, ¿no? Podrías pensar. Pero al mismo tiempo, esa novela no sería esa novela sin la crisis económica y política que hay en España. La atmósfera que rodea todo es la de lo que está pasando en España. Los personajes sin esperanza, sin ese personaje que vive en su terraza y que prefiere, como hemos vivido tanto tiempo ahora los españoles, ¿no? Que lo mejor que nos puede pasar es que no nos pase nada, porque lo que nos pase va a ser malo. Entonces es un poco lo que domina la novela. Y ya para terminar, ahora mismo, sí, es que tampoco quiero monopolizar la palabra, ahora mismo acabo de terminar una novela que además ha dado lugar a una discusión peculiar sobre si es una novela distópica o no. Y hace un par de días, de pronto, me di cuenta de lo que había hecho. Porque, bueno, pues porque parece que una novela se va a llamar Los Ángeles Feroces, que tiene lugar en un sitio que no se sabe cuál es, en una época que no se sabe cuál es, y en un mundo que quizá no sea el nuestro. Pero luego mirándolo bien, y además el narrador se lo dice al lector, estás entrando en un mundo como el tuyo. Y dije, de pronto, estoy escribiendo novela social, pero estoy escribiendo la novela social que creo que puede hacerse en el siglo XXI. Es decir, una novela que conjuga la preocupación por el presente, la libertad narrativa y una fuerte presencia de la imaginación. Es decir, una novela social que no pretende eso que se pretendía en el realismo, retratar la realidad tal cual es, sino todo lo contrario, dislocar la narración también, el estilo, incluso las voces, pero en el fondo para hablar de lo que está pasando ahora mismo. Y ahí estoy yo intentando resolver esa contradicción entre la novela que se aleja del realismo y la novela que está comprometida con su tiempo. Sí, eso me da pie para seguir con Juan Gabriel. Cuando yo era lector adolescente, aprendí, vamos a ver, valoraba las novelas por el hecho de si las primeras líneas se le quedaban en la memoria o no.
cuando yo leí La Vorágine, cuando tenía 17, 18 años, las primeras líneas de La Vorágine se quedaron en mi memoria. La gran novela colombiana de José Eustacio Rivera. Jugué mi corazón, a ver, repetímela que ya se la olvidé. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Me lo ganó la violencia. Y después aprendí las primeras líneas de Pedro Páramo y luego No hay quien no sepa cómo comienza 100 años de soledad. La memoria juega mucho con la preferencia literaria. En ese tiempo había más casillas que ahora para la literatura latinoamericana. La novela de José Eustacio Rivera es lo que se llamaba la novela de la selva. Teníamos novela de la selva, teníamos novela del llano. Doña Bárbara era una novela del llano. Teníamos novela de civilización contra barbarie, pero tanto La Vorágine como Doña Bárbara eran novelas también de la civilización contra la barbarie. Pero realmente la novela moderna latinoamericana no comienza ahí. La novela latinoamericana moderna verdaderamente, o postmoderna, comienza con Memoria póstuma de Blas Cubas, de Machado de Asís. Es una novela inusitada por el tiempo en que se escribió, en el siglo XIX. Es la memoria narrada por un muerto desde la tumba, que es lo que después haría, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, haría Juan Rulfo con Pedro Páramo. Pero él lo hace no con en esa penumbra que tiene Pedro Páramo, sino desde un juego. Es decir, y ahí es donde yo quiero llegar. Machado de Asís nos recuerda más bien la novela cervantina, es decir, la novela que no se encasilla, la novela que no se clasifica y que pretende en todo. Y recuerda más bien el Tristan Shandy, porque Tristan Shandy es heredero de la novela cervantina, es decir, Cervantes fue olvidado en lengua española y fue recordado en la lengua inglesa, es decir, son los ingleses los que retomaron la novela cervantina. Todo este circunloquio es porque la novela posmoderna o la novela moderna admite de todo. Y yo quiero comenzar con tu libro Conradiano, que es un libro que se abre a todos los frentes y a todos los espacios. Es decir, es una recreación de Nostromo y una reinversión de Nostromo de Conrad, poniéndola ya sobre una realidad paralela, que es una realidad ficticia, pero que también nos recuerda a América Latina. Es decir, ¿es esto realismo o qué cosa es para vos esta novela? Es un acto histriónico. Esa novela, Historia secreta de Costaguana, se llama. Cuenta o trata de contar la historia de un hombre que se llama José Altamirano, que nace a mediados del siglo XIX y mientras crece va siendo testigo de la historia colombiana de esos años, que es una historia muy convulsa, llena de guerras civiles, llena de pequeñas revoluciones, llena de tensiones sociales, políticas, religiosas, pero todo eso nace para mí de una obsesión con este escritor Joseph Conrad, que es, si existe algo parecido a una figura tutelar, para mí él es sin duda una de ellas. Joseph Conrad, no sé si ustedes lo saben, todos saben quién es Joseph Conrad, aunque no sepan que lo saben. Porque si alguien ha visto Apocalipsis Now, la película de Francis Ford Coppola, sabrá que esa película está basada en la novela de Conrad, El corazón de las tinieblas. Y si alguien ha visto Alien, recordará sin duda que la nave espacial donde sucede todo se llama Nostromo, que es el título de una novela de Conrad. Entonces, este es uno de esos fantasmas que está presente en nuestra conciencia occidental. Bien, Conrad fue a Latinoamérica, navegó por el Caribe, teniendo como objetivo, digamos, el comercio intercontinental. Él era uno de los marineros más jóvenes de una compañía francesa, pero dicen que en uno de esos viajes que hizo en el barco Saint-Antoine entre Marsella y el Caribe, llevó un cargamento de armas
de contrabando enviadas por los carlistas españoles y franceses para, digamos, apoyar un golpe de Estado de los conservadores colombianos contra el gobierno liberal. Este rumor a mí me resultó absolutamente fascinante. La idea de que Joseph Conrad, este escritor que tanto me gusta, hubiera podido poner un pie en mi tierra llevando armas de contrabando para los rebeldes conservadores, esa contradicción de los términos, me fascinó y empecé a explorar la manera de construir una ficción alrededor de esto, una ficción que pudiera hablar de otras cosas, como de hecho terminó haciendo. Y lo primero que noté fue que no podía contarla con las herramientas de la novela realista. Ni de la novela realista, ni de la novela con aspiraciones de exploración de la realidad, aunque no sea estrictamente realista, como es mi novela anterior, Los Informantes. Digamos, novelas respetuosas de las coordenadas en que nos movemos los seres humanos, novelas respetuosas de las convenciones de tiempo y espacio y de verosimilitud. No, esta tenía que ser una novela absolutamente libre, desquiciada hasta cierto punto, y la referencia del Quijote entró inmediatamente a resolver, a autorizar las cosas, ¿no? Las influencias. Cuando un escritor habla de influencias, se refiere generalmente a los escritores que le permitieron hacer lo que él creía que no se podía hacer. La escritura de Costaguana, de Historia Secreta de Costaguana, estuvo llena de estos descubrimientos. A partir del Quijote y de lo que el Quijote permite hacer, también la novela picaresca me ayudó mucho. Historia Secreta de Costaguana es, desde algún punto de vista, una novela picaresca. Es una novela en la que el narrador cuenta su historia a partir de 1924, que es el año de la muerte de Conrad. Cuenta cosas que no pudo haber visto, cuenta cosas que él mismo confiesa que no vio y sin embargo las cuenta con pelos y señales. Hace referencias, a pesar de que narra desde 1924, hace referencias a García Márquez, a Juan Rulfo, a otros escritores que me han importado. Entonces, yo creo que esa libertad, a Carlos Fuentes también, la presencia de Carlos Fuentes en la novela y de Terra Nostra, una de las grandes novelas de Fuentes y una de las grandes novelas latinoamericanas, que yo creo que hoy es trágicamente, sí, no sé si olvidada, pero sí es desconocida y mucho menos leída de lo que debería, ¿no? Es un clásico latinoamericano. En Terra Nostra hay un episodio que a mí siempre me ha fascinado y me ha parecido una metáfora de lo que es la literatura, en el que Fuentes describe un invento medieval que se llama el teatro de la memoria. El teatro de la memoria en la novela de Fuentes es un proyector, nuevamente lo digo, estamos en el medioevo y en el Renacimiento temprano. Él inventa un proyector que proyecta sobre una pared no solo toda la historia humana, no solo todo lo que ha sucedido efectivamente, sino todo lo que hubiera podido suceder. Y hay un diálogo entre los personajes en que uno le dice al otro, parece un diálogo entre el novelista y su propio ego. Un personaje le dice al otro, ¿por qué habrías de contarnos todo lo que sabemos? Más bien revélanos lo que ignoramos. ¿Por qué habrías de contarnos todo lo que sucedió? Mejor dinos lo que hubiera podido suceder o lo que no ha sucedido. Esa es la provincia de la novela. Para mí la novela que no nos cuenta un fragmento de la realidad que hasta ese momento había sido invisible, no tiene razón de ser, no tiene ninguna razón para escribirse. Milan Kundera decía, la única moral del conocimiento, de la novela es el conocimiento de la condición humana, el conocimiento, no el conocimiento fáctico, no el conocimiento de la historia, sino el conocimiento de esas zonas de nuestra condición que son inaccesibles para las demás disciplinas que hemos inventado para contar la vida, el periodismo, la historiografía, el documental, lo que sea. Historia Secreta de Costaguana es una novela muy obsesionada con esta idea de que violentar la realidad, como hace la novela, es una manera de llegar a verdades distintas. Se empeña, por ejemplo, en cambiar la cronología, mi novela, en cambiar los datos de la historia. Hay una
un personaje de la novela, un ministro colombiano, José Vicente Concha, que después se volvería presidente, pero que en la novela aparece negociando el tratado colombiano sobre el Canal de Panamá. El Tratado del Canal de Panamá, que fue uno de los grandes traumas de la historia colombiana porque acabamos de perder a Panamá. Bien, después de negociar el tratado del Canal de Panamá, este ministro, José Vicente Concha, muere. Yo tuve la mala suerte de que una nieta suya estaba en el auditorio una vez que yo conté esta anécdota y me dijo, perdón, pero mi abuelo murió en Roma 20 años después. ¿Usted por qué le quita 20 años de vida a mi abuelo? Y a mí me tocó explicarle que en la novela todo el que tiene contacto con el Tratado del Canal, ese gran trauma colombiano, muere inmediatamente. Es una metáfora o una venganza, como ustedes quieran, pero es una transformación de la historia conocida, un irrespeto de la historia conocida, con el objetivo de crear de hablar de una verdad que no es la verdad histórica, que es la verdad poética, que es la verdad metafórica. La literatura está constantemente haciendo esto, la literatura que habla de la historia está constantemente haciendo esto. Hay una novela de Salman Rushdie, Los hijos de la medianoche, en que el narrador cuenta la muerte de Gandhi y después de 50 o 60 páginas nos dice a los lectores, bueno, yo hablé de la muerte de Gandhi diciendo que había ocurrido en tal fecha, en realidad me equivoqué, la verdadera fecha de la muerte de Gandhi fue otra. Pero tengo una noticia para ustedes, lectores. En mi novela, en mi libro, en mi historia, Gandhi seguirá muriendo en la fecha equivocada. Esto no es un capricho, esto es un memorando que nos lanza la novela de Rushdie para decirnos la historia es un relato, la historia es el relato de alguien. Y puesto que la historia es un relato, hay un narrador que tiene prejuicios, que tiene una agenda política, que tiene una agenda ideológica. Y nuestro deber como ciudadanos es mantenernos siempre alerta ante las distorsiones de la historia que se lanzan desde el poder y decir nosotros también tenemos derecho de defender nuestra propia versión de lo que nos sucedió a nosotros. Muchas veces esa versión nuestra, de nuestra propia historia, es una novela. Bueno, dos cosas A ver, el aplauso primero. Dos cosas me sugieren tus palabras, Juan Gabriel. Primero hiciste la referencia a esta gran novela de Fuentes, Terra Nostra, que es una novela que debe tener unas 800 páginas, ¿no? Una cosa así. Fuentes disfrutaba mucho cuando le decían que Carlos Monsiváis decía que para leer Terra Nostra se necesitaba una beca Guggenheim. Porque es una novela muy voluminosa y también muy compleja, ¿no? Él mismo lo sabía y el mismo Fuentes decía, esta novela yo no la hice pensando en lectores, siempre creí que iba a ser una novela sin lectores, pero a cada buena novela se le llega su sábado, ¿no? O su beca de Guggenheim. Sí, y la segunda cosa que me sugería lo que estabas diciendo es el poder de alterar la realidad que la ficción tiene. Yo creo que esta nieta del doctor Concha te podrá seguir por todos los auditorios del mundo insistiendo que su abuelo no murió en esa fecha y su abuelo murió en la fecha que tu novela dice. Sí, porque la novela tiene más crédito que la historia. Termina teniendo más crédito que la historia, la lee más gente, convence a más gente, los textos de historia están empolvados en la biblioteca, y muy difícil, solo los especialistas llegan a sacar de un estante un texto de historia, y si no, ahí tenemos la famosa masacre de la bananera de 100 años de soledad, donde hay especialistas que han llegado a medir la plaza donde se cometió la masacre, y te demuestran que nunca pudieron haber habido ahí 3.000 personas. Sí. ¿Qué es pérdida demasiado de tiempo? pequeña la plaza, no caben ni 200 personas, pero ahí murieron 3.000 personas. Claro. Eso ya no tiene composición, ¿no? Entonces,
Ahí se quedaron las 3.000 personas. Y lo peor es que García Márquez, después de contarnos la masacre de 3.000 personas en esa plaza donde no caben ni siquiera 150, pone los muertos en unos vagones que van al mar, ¿no? Y desaparecen los muertos en el mar. José Arcadio Buendía escapa de esos vagones y se pasa varios años caminando por el Caribe colombiano, por Macondo y los pueblos de la zona, tratando de encontrar a alguien que haya visto la masacre. Y la gente le dice, no, aquí no ha pasado nada. ¿De qué masacre me está hablando usted? Aquí no ha pasado nada. Desde los tiempos de tu abuelo, el coronel, le dicen, aquí no ha pasado nada. Nuevamente, 100 años de soledad nos está pidiendo recordar que es posible distorsionar la historia desde el poder. Ahí lo que está pasando en 100 años de soledad es que la versión, García Márquez nos está pidiendo pensar en la versión oficial de la masacre que dio el gobierno colombiano y que dio el gobierno de Estados Unidos en esa época. Según la primera versión, en la masacre de las bananeras hubo 9 heridos. La versión siguiente aceptó que había habido muertos. La versión siguiente por parte del gobierno colombiano habló de pocos cientos. Luego se descubrió una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos que hablaba de 1.000 o 900. Eso es lo que nos pide ese episodio de la masacre, pensar todo el tiempo que hay alguien tratando de imponernos una versión de la historia y la literatura muchas veces viene a resistir esos impulsos. Claro, lo que hacía Stalin con todos los que iban cayendo de desgracia es que lo iban borrando de la foto. Exacto. Pero lo borraban con pinceles, porque en ese tiempo no existía el Photoshop. Ahora es muy fácil alterar la historia. Muchos de los que participamos aquí en la Revolución ya no estamos en la historia oficial, porque existe el Photoshop, ¿no? Pero ya que estamos en el juego, yo cuando leí Diablo Guardián, Javier, lo vi como una enorme fiesta de palabras, como un gran juego de ruptura que se burlaba de todas las reglas de lo que los profesores sabios pueden considerar una novela y comenzaba con esto que es muy importante en la innovación, que es la ruptura del lenguaje. Pero claro, nosotros tenemos a un escritor en él totalmente desinhibido, diría yo, con las palabras. Si recordamos el título de su novela anterior a la novela El Diablo Guardián, que fue premiada en el 2003. No estamos muy alejados nosotros. Yo soy el decano de los premios Alfaguara, sí, porque fue el primero junto con Eliseo Alberto en 1998, y estos dos señores que están aquí son mucho más de factura más reciente sus premios. Pero Javier tiene encima un país muy complicado, que es México, con la realidad que todos conocemos, la realidad de todos los días, el México del siglo XXI y todas sus complejidades. Yo te voy a hacer una pregunta también en un marco muy general para que tú contestes de la manera que te parezca mejor. Pero es decir, ¿cuánto hay de todo esto que vos considerás que hay que tomarlo en serio? ¿Cuánto hay que volverlo comedia? Porque nosotros vivimos entre la tragedia y la comedia. ¿O es demasiado serio para volverlo comedia? ¿Y qué elementos se pueden extraer de esta realidad para un escritor como vos, que siempre te vas a comportar como un escritor experimental? Es difícil, muy difícil para quien pone un pie en México distinguir entre lo que hay que tomar en serio y lo que no. Casi no tomamos nada en serio. Yo creo que eso se debe a nuestra sobrevivencia y hasta cierto punto a nuestra salud mental. Hay gente que cuando viajo me pregunta por qué no escribo del narco. Pues porque en la Ciudad de México el narco no se presenta. En la Ciudad de México no escuchas un balazo. Vivo en un país que es varios países que casi no se hablan entre sí.
El México que aparece en Diablo Guardián es un México chilango, de la Ciudad de México, profundamente chilango. Un México donde de pronto el único camino socialmente aceptable es el arribismo. Y no solo el arribismo, sino el arribismo más descarado. Donde robarle dinero a la Cruz Roja puede tener un buen sentido y robarle dinero al que le roba dinero a la Cruz Roja tiene todavía más sentido. Donde pintarse el pelo de rubio, nosotros cuando alguien se pinta el pelo de rubio decimos que se pinta la raíz de negro. No es que es también un camino para ganar prestigio social, ahí donde lo que menos tiene prestigio social de pronto es lo mexicano. Vivo en un país que mira mucho hacia el norte, mira mucho hacia Estados Unidos y donde el inglés está prácticamente integrado al habla diaria. Hay gente que también me ha dicho, bueno, ¿por qué aparece tanto el inglés en Diablo Guardián? Pues no preguntes a mí, pregúntaselo al personaje, yo qué culpa tengo, ¿no? Pero sí, esa posibilidad de jugar con el lenguaje, de jugar con el ritmo, de meter al inglés, al español, a las marcas comerciales, meterlo todo, para mí era una manera era la única manera que tenía de contar la realidad. Ahora que hablaban de Terra Nostra, recordé unas par de líneas que me gustan mucho, que dice: cuando hablo de un lugar es porque ya no existe, cuando hablo de un tiempo es porque ya pasó, cuando hablo de una persona es porque la deseo. ¿Qué cuento en Diablo Guardián? Pues cuento las cosas, cuento la vida de la gente que conozco, que quizás ya pasó, de un tiempo que seguramente ya pasó, de un lugar que seguramente ya no existe, pero en mi cabeza sigue existiendo. En mi cabeza esa novela existe a lo largo de 15 años y uno va tratando de entenderla. Hace 3, 4 años se me ocurrió escribir una novela sobre tenis y me fui a los 4 grandes campeonatos, Wimbledon, el Abierto Australiano, etcétera, y me di cuenta que no la podía escribir, y no la podía escribir porque la tenía demasiado fresco en la memoria. No estaba haciendo periodismo, estaba haciendo literatura, y esa literatura, pues de pronto esos hechos de pronto hay que digerirlos. Incluso Juan Gabriel me dijo que ayer que en una de estas me iba a tomar 20 años digerirlo. Es posible. Entonces yo no me senté a escribir esta novela hasta que sentí que estaba dentro de ese mundo, que había digerido ese mundo de Violeta y que estaba dispuesto no a contar la historia de Violeta, sino prácticamente, flaubertianamente, ser Violeta. Tenía que ser Violeta y vivir toda su vida. Alguna vez, en el año 2006, me cumplí un gran capricho. Una de mis novelas favoritas en la vida es La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa, que cuenta precisamente una novela de civilización y barbarie. Cuenta la historia de la insurrección de Canudos a postrimerías del siglo XIX. Yo pude entender esa novela, pude entender por qué la gente se quería morir en esa novela cuando llegué al Sertón y vi que, bueno, el panorama en la tierra era espantosamente desolador, mientras que el cielo era el cielo estrellado más hermoso que he visto nunca en mi vida. Entendí entonces que la gente se quería morir porque ese cielo era preferible, porque ese cielo estaba ahí, era exuberante y los insultaba día a día en su realidad miserable. Pero la protagonista de Diablo Guardián se siente cotidianamente insultada porque está en un mundo en el que le invita a tomarlo, que le invita a vivir los lujos, que le invita a ser rubia, que le invita a creerse alguien que no es y no puede alcanzarlo. Entonces roba y hace todo lo que tenga que hacer por llegar ahí. Pero una cuestión muy especial, y creo que es lo que define la novela, es que la protagonista es una mujer. Es una mujer dispuesta a todo. A veces me he preguntado qué habría pasado si mis padres, en lugar de haberme tenido a mí, no tengo hermanos, hubieran tenido una hija. Pues la respuesta de por qué no fui mujer está en Diablo Guardián, porque Dios no les da alas a los alacranes. Y afortunadamente salí hombre. Y yo había leído varias novelas
mexicanas donde el protagonista es mujer. Una de ellas la princesa del Palacio de Hierro. Y el problema es que yo no acababa de creer en esas mujeres, o quizás yo tenía una imagen más idealizada, más alta de la mujer que quería contar esta historia. Y es una mujer que pasa por encima de todos los hombres que se le cruzan. Soy nieto por el lado paterno de una abuela muy sufrida, que tenía la fama de que pues, su esposo era un gritón, que hacía lo que se le daba la gana y ella simplemente toleraba, economizaba con el gasto de la casa y pues seguía sufriendo. Entre mis primos, por supuesto, hay una como veneración ciega y oficial por mi abuela. Y yo personalmente tengo otra abuela materna que enviudó a los 23 años y fue lo mejor que le pudo pasar porque era esposa de un hombre celoso e insoportable, que era mi abuelo al que no conocí. Y preferí seguir el camino de esa abuela que en los años 30, 20, 30 tenía que conseguirse un oficio, lo cual no era cosa para mujeres. Una mujer no tenía abiertas esas puertas. Y pues sí, soy nieto de una mujer que se hizo a sí misma y tuvo a sus 2 hijos como pudo. Y mi historia, sintomáticamente, tiene que ver con esta mujer que independientemente de todo lo mala que puedo hacer, yo no quería que fuera, uno que más puede querer que sus personajes sean ambiguos, que la gente no esté perfectamente, el lector no esté perfectamente claro de si detesta o ama a ese personaje. No sabemos si nos es simpática o no Madame Bovary. No sabemos en la guerra del fin del mundo si estamos del lado de los insurrectos, que son unos fanáticos locos, o de los republicanos, que son unos corruptos infectos. En el caso de Violeta, pues sí, podías ver una persona despreciable, pero al mismo tiempo una mujer dispuesta a cualquier cosa por prevalecer, por sobrevivir, por ir más allá, en cualquier caso. Y no me gusta esta idea de la famosa santa de Federico de Gamboa, que es una mujer que sufre, estas mujeres que aparte, estas mujeres de la literatura sobre todo y del cine mexicano, que tienen este calvario de vida, que son ferozmente castigadas por la sociedad por atreverse a soñar. Decía Mario Vargas Llosa, que se felicita de que Madame Bovary, como alguna vez dijo un crítico, confundiera el cul con el cœur, es decir, el culo con el corazón, y dice Vargas Llosa que de hecho son parientes cercanos, y se atreviera a pensar que la luna solo existía para alumbrar su alcoba. Bueno, yo celebro que fuera así y celebro que mi personaje, que Violeta, sea un individualista feroz, porque no tiene ninguna otra opción. Está en un mundo de hombres, en un mundo de ricos, en un mundo de gringos, ninguno de los cuales se preocupa por ella. Ella simplemente tiene que sobrevivir y tiene que buscar la manera de usar a toda la gente que se cruza por su camino. Empecé creyendo que Violeta se iba a morir. Estaba cierto de que Violeta se iba a morir. Y de pronto me di cuenta que no me lo permitía. Sí, más que pensar en realismo, pienso en la necesidad que tenemos como escritores de corregir a la realidad, como justamente decía Juan Gabriel ahora. Pues sí, tal vez en la realidad pasaron estas cosas y nos fue muy mal, pues la novela no nos va a ir. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que hacer una corrección. Porque la realidad es una simultaneidad desquiciada en la cual la realidad como está no se puede narrar. Es preciso darle un sentido y darle también una exageración, que son como los efectos especiales que da la literatura. Entonces, ya la sola necesidad de decir esto pasa primero, esto pasa después y aquello pasa después y hay un sentido en esto, pues ya con eso nos estamos pitorreando de la realidad. Y de eso se trata de contar una historia que tiene un sentido y que va hacia algún lado, porque pues yo sí creo totalmente en Albert Camus, mi vida no tiene absolutamente ningún sentido, qué bueno que no lo tenga porque si no sería esclavo de ese sentido. Entonces, pues nosotros los
novelistas somos esclavos del sentido de nuestras historias, del sentido que tiene la vida para nuestros personajes. Una vez publicada la novela y con la gran suerte de que ganara el Alfaguara, pues me dediqué a viajar por Latinoamérica. Desgraciadamente en esa época no hubo posibilidad de venir a Nicaragua y me encontré con varias mujeres. Hasta la fecha me encuentro con mujeres que se me acercan y me dicen: yo soy Violeta. Nunca supe qué hacer ante eso hasta que un día se me ocurrió una frase con la cual me defiendo hasta la fecha. ¿Y yo qué culpa tengo? Pero gracias a ellas, gracias a esas mujeres que han llegado ahí, me he dado cuenta que Violeta es mucho más real de lo que yo me imagino, de lo que yo quisiera pensar. Cuando estaba terminándola, bueno, yo escribo a mano, entonces se la dicté a una transcriptora y estábamos en la casa. Los martes llegaba una señora que me ayuda con el aseo. Entonces me escuchaba estar leyendo la historia de Violeta, hablando como mujer en primera persona. A veces me daba vergüenza porque pues, Violeta dice cosas muy tremendas y esta señora pues tenía una buena idea de mí, ¿no? Pero ni modo. Entonces de pronto esta señora se acerca y le pregunta a mi transcriptora: oiga señorita, ¿cómo ve usted a esta muchacha? Y mi transcriptora le dice: pues que es una cabroncita. Y le dice la señora: no, esa muchacha tiene algo mal, esa muchacha tiene un problema, tendría que ir con un doctor, está muy mal esa señora. Y lo que más me asombró fue que no dijeran: este tipo tiene que ir con un doctor, está mal, cómo está pergeñando esas cosas. No, le estaban dando ciudadanía a un personaje absolutamente imaginario, le estaban dando crédito a una mentira total. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que mentir? Pues tenemos que mentir en algunas cosas poco importantes para decir otras que de otro modo no podríamos decirlas. Vivo en un país donde impera muchas veces la corrección política, un país donde decimos que no somos racistas, por supuesto, que, en fin, hablamos muy bien de nosotros, ¿no? Pero a la hora de la hora no es así. Cuando vemos los hechos no es así. Yo le preguntaba, porque mi mamá me decía: no, los gringos sí son muy racistas, allá segregan a los negros, aquí no. Y un día le pregunté: bueno, ¿y por qué prieto, o sea moreno, es un insulto aquí? Me parece mucho más grave cuando esta segregación se da veladamente, porque por lo menos cuando tomas al segregado y lo encierras y le das latigazos, pues queda claro que lo estás segregando y lo estás castigando porque no estás de acuerdo con que sea lo que es, con que sea negro, con que sea amarillo, con que sea albino. Y en este caso, pues, ¿qué puedes hacer? Pues lo único que puedes hacer es literatura, porque hay alguien dentro de ti que está desesperado en decir un montón de verdades. Y ese alguien dentro de ti es tu personaje. Se está muriendo por decir verdades que no puede decir y recurre a ti, que eres el novelista, para que te inventes un montón de mentiras que le den pie a esas verdades. Gracias. Yo, la otra noche que escuchaba la representación que José hacía de sus cuentos, veía en las historias que él contó un elemento que para mí también está muy presente en La Invención del Amor, su novela del 2013, que es el elemento de la soledad, ¿no? Personajes, por ejemplo, del cuento en que este matrimonio incomunicado, que tiene una hija y el padre después termina yendo a ver a la hija donde trabaja, esta relación turbia, incestuosa que el cuento presenta, son historias de solitarios, ¿no? Y esta pareja de psicópatas que anda por las playas, que se encuentran en Tulum, en la playa de Tulum, en Quintana Roo, en México, también son unos solitarios.
y lo que sobrevolaba sobre mí al leer La invención del amor es la soledad de este personaje, ¿no? Central, ¿no? Que le inventan a un personaje ficticio como si fuera real por encima de él. Yo quisiera que comentaras un poco sobre esto, sobre la atmósfera de tus historias. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de soledad siempre parece que lleva consigo una connotación negativa. Yo no lo tengo del todo claro, que sea solo algo negativo. Es cierto que en mis novelas, en mis cuentos, los personajes, no sé si están solos, pero desde luego tienen una cierta dificultad para comunicar con los demás. El otro día, el martes, en la universidad daba una charla sobre, bueno, pues en el fondo sobre ese tema tan repetido de para qué sirve la literatura, si nos hace más libres, etcétera. Y decía, bueno, no les voy a repetir la conferencia, pero una de las ideas era que nos ayudaba a pensar, pero que pensar no nos hace necesariamente más felices. Y que hay un ensayista y pensador, Steiner, que escribió un libro que más o menos lo que investigaba es por qué pensar nos pone tristes. Que me parece que es una idea muy bonita, por qué pensar nos pone tristes, y una de las razones que daba era que todos pensamos, a veces todos pensamos con profundidad, y sin embargo sabemos que eso que estamos pensando y que es tan importante para nosotros, no se lo podemos comunicar a los demás, por lo menos no al 100%. Hay siempre una parte que no sabemos transmitir. Y eso, claro, nos lleva a la conclusión de que a los demás les sucede lo mismo, es decir, que esa persona con la que estamos tampoco nos puede transmitir realmente quién es. Con lo cual, siempre hay una parte de la relación que está a oscuras, siempre hay una parte de uno mismo que está a oscuras. Entonces, a mí me parece que la soledad es algo fundamental en el ser humano, que es algo que experimentamos todos y que es muy interesante literariamente. Pero además creo que la soledad es lo que nos permite que nos dediquemos al arte, precisamente a la literatura, a todas las formas de arte, esa imposibilidad de expresar, eso que tú decías también, que uno no puede contar ciertas cosas y para poder contarlas tiene que contar otras. Entonces, para poder llegar a esos lugares que tanto me interesan, tengo que inventarme novelas, tengo que inventarme cuentos. Mis personajes son solitarios. Bueno, yo no estoy de acuerdo del todo con que mis personajes de los compañeros de viaje sean psicópatas. Son hombres de negocios. Son gente que vive de matar a otros. Pero tomémoslo como seudónimos, como sinónimos. Ellos tienen una profesión que no es una profesión habitual, pero que se dedican a ella con intensidad. No le gusta mucho, ¿no? Porque no le gusta mucho su profesión, porque también le repugna un tanto, ¿no? Sí, es una profesión dura. Esto de matar a los semejantes es trabajoso y no muy limpio, además. Entonces, en La invención del amor, a mí me interesaba mucho esta idea, bueno, digo, mentira. En el fondo, en La invención del amor no me interesaba nada. Yo tenía un personaje, tenía una situación y me puse a contarla. Y mucho más tarde me di cuenta de lo que estaba haciendo. Le resumo muy brevemente. Un hombre, Samuel, está en su terraza por la noche, ha bebido, ha estado de fiesta con sus amigos, le llaman por teléfono de madrugada y le dicen, Samuel, él dice, sí, dice, lo siento, Clara ha muerto. Entonces él dice, no conoce a ninguna Clara. Y en lugar de desengañar a quien le comunica la defunción, sigue contando, bueno, pues hablando con él como si fuese ese Samuel. Y luego empieza a crearse toda una relación con Clara, a engañar a los amigos, a la familia, a la hermana de Clara, para sustituir a ese otro Samuel. Evidentemente es una historia de soledad. Es, bueno, pues un individuo que está solo y que se inventa, como los niños, ese amigo imaginario, ¿no?, que lo acompaña. Lo que pasa es que, como digo, para mí la soledad no es algo exclusivamente negativo. Puede ser duro, puede ser desagradable en algunos momentos, pero es muy interesante porque pone nuestra imaginación a funcionar.
Entonces Samuel, que está solo, aunque él dice que está muy bien solo, que por qué no vas a estar solo, que es un estado agradable, nadie te dice lo que tienes que hacer, no tienes que discutir con tu mujer, haces siempre lo que quieres. Pero también es cierto que hay ciertas carencias en ello. Entonces Samuel se empieza a inventar una relación, es decir, empieza a imaginar esa relación y por tanto empieza a imaginarse él de otra manera, él empieza a ser otro. Y entonces descubrí yo como escritor, porque uno descubre un montón de cosas cuando escribe, que no sabía, que esa capacidad de imaginar, de inventarse, de reinventarse, es la única manera de verdad de transformarse, de ir hacia otro sitio. Decía también esta mañana que sin imaginación, y ese es uno de los grandes valores para mí de la literatura, nos quedamos donde estamos. Si no somos capaces de imaginar otro lugar, nunca avanzaremos. La imaginación es absolutamente necesaria para transformar las sociedades. Si no somos capaces de inventar, de imaginar un mundo diferente, nos conformamos con ese que nos están dando, nos parece que eso es la realidad y que ahí se acaba todo. Pues bien, con esa otra parte más privada, más sentimental, si no somos capaces de inventarnos, de imaginármonos con esa mujer, bueno, que ni siquiera existe, pero da igual, si me la imagino, yo sería así. Y empiezo a ensayar formas de ser diferente. Empiezo a ensayar entonces también formas de abandonar la soledad. Con lo cual, tengo esa relación ambigua con la soledad, que por un lado es un estado que uno no desea como permanente, y sin embargo es un estado que es muy útil para poder reflexionar, para imaginar, para inventar, para transformarnos. La lucha por la modernidad o por lo que se da en llamar ahora la posmodernidad, no me gustan mucho esos términos, pero bueno, hay que usarlos. Está en lo que es la búsqueda de la abolición de esa marca de fábrica que ha sido para América Latina el realismo mágico. Y yo creo que las novelas de Juan Gabriel y de los escritores de su generación, quizás a partir de la generación de Héctor Abad, comienzan por deslindar estos territorios, ¿no? De que se es capaz de una literatura nueva y diferente. Sin embargo, me parece que hay ciertos elementos de la realidad que son persistentes, ¿no? Y que se parecen al realismo mágico, aunque uno no lo quiera, ¿no? Pablo Escobar es un personaje del realismo mágico, ¿no? Porque así nos produce ya América Latina, ¿no? Como Atenea salía de la cabeza de Zeus ya vestida con su casco, con su peto, con su lanza y con el escudo embrazado, ¿no? Y hay una imagen en El ruido de las cosas al caer, la novela de Juan Gabriel, que una vez me tocó conversar sobre ella en una mesa con Daniel Alarcón en la Feria del Libro de Lima, que a los dos nos pareció fascinante, y es la del zoológico de Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía un zoológico de animales exóticos, africanos, de todas partes del mundo, y entre ellos un hipopótamo. Y ese hipopótamo se escapa, ¿no? Sí. Es decir, al final, cuando cae el imperio de Pablo Escobar, pues los animales se desbandan. Y el hipopótamo, cuenta esa historia de tu novela en el marco de la novela. Bueno, es la anécdota que dio origen a la novela. Yo estaba muy tranquilo en el año 2008 escribiendo la historia de un personaje que me había interesado durante mucho tiempo, que era un piloto al que yo había llamado Ricardo Laverde, del que había ido descubriendo poco a poco ciertas cosas, que había llevado marihuana en los Estados Unidos en los primeros años 70, había sido uno de esos primeros pilotos de aviones pequeñitos que llevaban marihuana a Estados Unidos, en lo que es efectivamente el comienzo del negocio. Pero en algún momento perdí el entusiasmo por esta historia. Me pareció que estaba escribiendo una historia
demasiado en la tercera persona, si quieren ustedes, es decir, una historia demasiado ajena a mí, en la que no sentía yo estar involucrado de manera emocional, de manera moral, como sentía que tenía que estar. Y en ese momento, cuando ya había abandonado el trabajo de 1 año y medio, 150 páginas que iba a tirar a la basura informática, apareció de la mano de los dioses de la literatura, apareció una revista perdida en mi casa, que abrí y me encontré con la foto de un hipopótamo muerto. El hipopótamo muerto era un animal enorme de varias toneladas, que acababa de ser cazado por el ejército colombiano después de 2 años de vagar por el país aterrorizando a todo el mundo, porque un hipopótamo salvaje es un animal muy peligroso, un hipopótamo hambriento es un animal muy peligroso, aterrorizando a los campesinos, aterrorizando a los animales de las fincas ganaderas de la zona. Ese hipopótamo se había escapado 2 años antes del antiguo zoológico de Pablo Escobar. A finales de los años 70, Pablo Escobar compró un territorio del tamaño más o menos de Bélgica, en el centro de Colombia, en el Valle del Magdalena. A ese territorio le dio el nombre de Hacienda Nápoles y ahí construyó su cuartel general para el comercio de la droga. Hizo construir varias pistas para aviones, hizo construir una plaza de toros, hizo construir una cancha de fútbol a donde después irían a jugar con él los jugadores de la Selección Colombia, que por supuesto le dejaban ganar porque si no se metían en líos. Había un zoológico como parte de todo esto. El zoológico era probablemente el lugar más exótico de que tiene memoria mi generación. Todos los niños de mi generación tuvieron la tentación de visitar el zoológico de Pablo Escobar, que se convirtió en un destino turístico inmediatamente. Era abierto al público, era gratuito, y sin embargo había que ir a una ventanilla misteriosa en un pueblo pequeño donde a uno le autorizaban la entrada o no, dándole una pequeña boletica. Era gratuito. Es un lugar al que yo nunca hubiera podido ir si de mis padres hubiera dependido. No les habría parecido bien que yo pusiera un pie en el territorio de un mafioso, mucho menos que disfrutara haciéndolo. Pero un fin de semana estaba con los padres de un amigo, con un amigo y los padres de un amigo, que ellos tenían menos reparos en ir a visitar a los animales del narcotraficante. Acabé yendo allí de la misma manera como después lo haría mi personaje. Fue una experiencia absolutamente maravillosa. Yo he entendido mucho después lo que eso podía implicar para un niño colombiano, poder ver delfines rosados del Amazonas, poder ver a los hipopótamos, poder ver flamingos y jirafas y rinocerontes. Luego hay otros animales que yo no vi, pero que aparecen en las crónicas sobre el zoológico de Pablo Escobar. Hay un canguro, por ejemplo, que era muy bueno para patear penaltis. Y entonces los porteros colombianos iban a dejarse meter goles por el canguro de Pablo Escobar. Había un... Boxean bien, sí, también. Este no sabía boxear, era más un futbolista de profesión, digamos. Había un loro que se sabía de memoria la alineación de la selección colombiana de fútbol. Pablo Escobar era un tipo con mucho sentido del humor, tanto como su crueldad y su sevicia de criminal era su sentido del humor. Y él traía, por ejemplo, se cuenta que él trajo al hipopótamo de algún terreno africano. Era un hipopótamo sacado de su hábitat original para traerlo. El hipopótamo entristeció terriblemente y se iba a morir de tristeza, hasta que algún veterinario experto le dijo a Pablo Escobar: este hipopótamo necesita una hipopótama. Entonces Pablo Escobar agarró su avión, fue a un zoológico de Miami y pagó el dinero que tenía que pagar para traer a una hipopótama.
El avión en el que hacía todas estas cosas, que era un Hércules, tenía el nombre de el Arca de Noé. Esto solo lo puede inventar o Pablo Escobar o Gabriel García Márquez, ¿no? Eso es lo que tú estabas diciendo, entonces por eso cuento esta anécdota. Hay algo de la figura de este criminal que marcó con sangre la vida colombiana de los años 80, hay algo en su figura que nos parece salida de una novela de García Márquez, que nos parece por lo hiperbólica, por lo exagerada, por lo distorsionada, que nos parece combinar con eso que llamamos realismo mágico. Con esa imagen empieza la novela. La novela es la historia de este profesor, Antonio Llamara, que se pone a recordar los años del narcoterrorismo, la vida de otro personaje, Ricardo Laverde, que es este piloto que llevó droga a Estados Unidos en los primeros años, y todo eso para Antonio Llamara ese relato nace del momento en que él abre una revista y se encuentra con un hipopótamo muerto, exactamente como me pasó a mí. Voy a hacerle la última pregunta de la noche a Javier para cerrar esta ronda. En la Feria del Libro de Guadalajara, yo siempre he visto a Javier Velasco firmando libros frente a unas colas muy largas, pero me ha llamado siempre la atención de que en esas colas lo que hay son jóvenes, puros chavos, como dirían en México. Quisiera que nos hablara un poco de esa empatía tuya con los jóvenes y qué es lo que crees tú que le dices tus novelas a la gente más joven en México y en otras partes del mundo. Es curioso, Sergio. Yo empecé publicando crónicas sobre rock. No tanto porque quisiera ser crítico de rock, sino porque pues tenía 19, 20 años, me daba mucho pudor porque sentía que escribía muy mal y tenía toda la razón. Entonces pensé que las doctors de la literatura no iban a leer artículos sobre rock y por eso empecé a escribir ahí. Con los años, pues uno va creciendo más, va pasando más tiempo y se va sintiendo cada vez más fuera de lugar en el ambiente del rock. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ya tengo la edad para ser padre de uno de los que viene, de uno de mis lectores. Y si a mí mi padre nunca me dijo lo que tenía que escuchar, pues menos se los voy a decir yo a ellos, ¿no? Cuando decidí dejar estos artículos y encerrarme a escribir una novela, fue como decir, pues qué tristeza, voy a dejar a los lectores jóvenes, aunque fueran 3 o 4, como que sentía que era una despedida. Escribo esta novela que francamente pues uno no sabe ni para quién escribe ni básicamente qué escribió. Los primeros 6 meses después de terminar una novela no sabes qué hiciste, no sabes en qué te equivocaste, tienes una turbamulta de ideas en la cabeza. Y para mi absoluta sorpresa, resulta que los jóvenes pues nunca habían llegado a mí, empezaron a llegar con Diablo Guardián. Y bueno, hay una cosa que normalmente me hace sentir muy bien, es cuando llega alguien que tiene 16, 18, 20 años y me dice, yo nunca había leído nada, y el primer libro que leí fue Diablo Guardián y desde entonces pues he estado leyendo más. Uno se conmueve, por supuesto, tiene ganas de besarle las manos y decirle gracias por decirme esto. No sé en qué consista, según mi padre tiene que ver con que siempre he sido un irresponsable y que seguramente hay una conexión entre el furor de la juventud y esta clase de actitud. Como le decía hace rato al doctor Godínez, esto para mí no es un trabajo, es un juego que me traje de la niñez. Y pues sí, siempre fui de esos alumnos, de esos malos alumnos que se sentaban hasta atrás y siempre estaban castigados, siempre estaban expulsados, siempre tenían problemas por imprudentes, porque no se ajustan a las reglas. Y bueno, a mí me gusta decir que, porque me han dicho que tengo un problema de autoridad, me gusta decir que yo no tengo ningún problema de autoridad, que la autoridad tiene un problema conmigo.
Es difícil, no sé realmente por qué llegan, no sé, supongo que hay una gran identidad. Por otra parte, yo me siento muy agradecido hacia mis lectores. Si tengo que firmar libros 6 horas, 7 horas, 8 horas, la firmo. Me dicen, ¿no te cansas? Pues sí me canso, pero no me doy cuenta al día siguiente cuando no me puedo mover. Pero en ese momento no, porque me siento profundamente afortunado de estar ahí, de que vayan y que me digan tantas cosas. Aparte, el contacto con la gente joven es precisamente lo que te permite no ser descontinuado, te permite seguir en contacto con ese mundo del que no quieres que te abandone, del que no quieres ser descontinuado, insisto. Mi mujer tiene 24 años, me dicen que soy una saltacunas, pero yo creo que ella es una saltacanas. Y la conocí precisamente formada. Cada año iba a la Feria del Libro de Guadalajara y yo decía, mamacita, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? Y hasta que finalmente nos entendimos, pero siempre me ha sido más fácil entenderme con la gente más joven que yo y con la de mi generación. Para entenderme con alguien tiene que tener 20 años más o 20 años menos que yo, si no hay problema, ¿no? Entonces supongo que tiene que ver con esa afinidad, tal vez, o me gustan las motos, fui paracaidista, me gusta jugármela, me gusta el riesgo, y supongo que debe haber alguna conexión ahí con el espíritu joven, ¿no? Y bueno, me gusta tanto el riesgo que soy novelista, ese es uno de los oficios más riesgosos que existen. Cuando escribí Diablo Guardián, pues lo hice con dinero prestado, me endeudé durante 2 años, debía un dineral, y dije, pues a la gente que le debía dinero, tuve el descaro de decirles que les iba a pagar con regalías, lo cual ustedes saben que es como decirle a alguien, oye, pues préstame $1,000,000 y te lo presto y te lo pago cuando me encuentre otro en la calle, ¿no? Pero aposté todo y de pronto, pues, yo no creo que sea el premio Alfaguara, para mí es el rescate Alfaguara, porque no sé qué habría pasado. No tengo la menor idea de qué habría pasado de otra manera, es decir, y creo en esta situación de jugártela todo por algo y vamos, pues si al siguiente instante estás muerto, ni modo. Me gusta mucho el tenis y algún día a Novak Djokovic le preguntaron cómo había dado una devolución de servicio terrible con la que liquidó a Roger Federer teniendo un punto para perder. Djokovic hizo esto. Y él contestó, bueno, pues es que cuando vino esa bola, pues cerré los ojos y le pegué, ¿no? Y sí, siempre he sido así, normalmente cierro los ojos y le pego, normalmente pues escribo las novelas para saber de qué se trata y para saber en qué van a acabar, y gran parte de la adrenalina de esto es no saber si es un absoluto fracaso, no saber si te va a llevar el diablo, si vas a fracasar para siempre, si ya no hay mañana. Creo que ese es el chiste, ¿no? Tirar los dados. Y creo que la gente que a veces va a verme es gente a la que también le gusta tirar los dados. Perfecto final, muchas gracias. Gracias.